tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, el día de hoy para tratar el tema de los reglamentos familiares, cómo pueden ser distintos. En general, no es algo, estas normas no es algo que se presenten de una forma explícita, como podría ser el reglamento de tránsito, por ejemplo. Hay algunas cosas que quizás sí por costumbre o por alguna otra situación haya sido necesario enunciarlo así explícitamente, no se permite hacer esto, o por ejemplo, ya con los adolescentes la hora de llegada es tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general, lo que va de las normas de casa va a generarse de una forma implícita. ¿Esto qué significa? Significa que simplemente en el trato y en las formas que se van manejando dentro de casa, se da a entender que hay ciertas cosas permitidas y hay otras ciertas cosas que no están permitidas, sin que sea necesario enumerarlas o ponerles alguna sanción ya de antemano preelaborada, ¿no? Entonces, estas normas con las que se va rigiendo cada familia tendrán que ver con la capacidad. Hemos dicho en otras ocasiones que los reglamentos son las normas y los límites existen para que nosotros podamos tener precisamente una delimitación y un entendimiento de hasta dónde debería de llegar, cuáles son las consecuencias, quién soy yo, y son tan importantes que también van a fundar la diferencia entre quién soy yo, quién es el otro. El día de ayer antier hablábamos de familias muy pegajosas, ¿no? Que están muy pegados todos, donde los límites realmente no son claros y parece que es un nosotros constantemente, no hay un yo, hay un nosotros. Entonces estos límites, estas delimitaciones nos funcionan incluso para poder darnos cuenta qué soy, quién soy y hasta dónde soy yo, hasta dónde tengo permitido hacer ciertas cosas. También entender dónde inician los límites del otro. Y entonces estos en casa se van a dar no por lo que el padre o la madre digan explícitamente a los niños o a los adolescentes, adultos, quien sea que estén compartiendo ahí en casa, hay que ser respetuoso, sino por lo que le puedan transmitir, por lo que tengan ellos de claro o no claro en sus propias delimitaciones, ¿sí? Entonces, aunque de dientes para afuera se pueda decir, pórtate bien, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Si a mí no me hace ningún problema estacionarme en la cochera de una persona, por ejemplo, que bueno, es claramente no estoy respetando el espacio de otra persona, no tengo idea de que es espacio de otra persona, pues yo le puedo decir, yo le puedo hablar al niño de respeto, a lo mejor ni siquiera necesito hablarle de respeto, pero no va a aterrizar con nada que tenga sentido, porque no tiene sentido que yo lo diga. Esto es algo bastante importante porque muchas veces queremos poner estos reglamentos que nos hicieran la vida más fácil, ¿no? Bueno, es que a mí me gustaría que todos estuvieran en la casa aquí a las 7 de la noche, que nadie usara groserías, que todos hicieran lo que yo digo, ¿no? Entonces eso me parece que es un buen reglamento, ¿no? Vamos a establecer eso. Y ahí es en donde patinamos, porque para empezar tendríamos que ver qué es lo que consiste, en qué consiste una regla aplicable, ¿no? En un punto podríamos pensar en esto que dices tú, Gaby, que sea algo congruente con lo que nosotros hacemos. Para empezar, nosotros no podemos reforzar reglas que nosotros no seguimos. Eso no se puede, es imposible, porque en el momento en el que nosotros lo intentamos hacer,
se rompe toda la estructura, porque nosotros terminamos siendo representantes de la ley cuando queremos establecer este tipo de cosas. Si nosotros no seguimos las reglas que nosotros mismos estamos dando como entrada, no va a funcionar. Y uno puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con los padres, por ejemplo, que fuman y que sus hijos también quieren fumar? Entonces, ¿qué? ¿Se les va a permitir? Acá la pregunta es, ¿se los puede prohibir? ¿Realmente se los puede prohibir? Tal vez usted le pueda prohibir que fumen en su casa, pero usted les va a poder prohibir que fumen fuera de su casa, los va a estar persiguiendo. ¿Con qué ejemplo le puede decir que no fumen o que no tomen, por ejemplo? Si usted lo ven que toma todos los fines de semana, ¿qué congruencia tiene eso, ¿no? ¿Por qué lo haces tú y yo no? Y ahí queremos entrar con esta idea, ¿no? Porque yo soy el padre, porque yo soy tu padre o tu madre. Eso no vale. Eso no vale en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque lo más a lo que vamos a llegar es que el otro nos diga que sí y haga lo que se le dé su gana. Y de por sí este es, digamos, como el riesgo constante con todas las reglas que podríamos intentar establecer. Porque ahí hay un secretito. Realmente no hay reglas. Realmente uno hace lo que quiere. Si uno sigue las reglas es porque quiere seguir las reglas, sea cual sea la situación. Sea dentro de casa, sea en una situación civil, en cualquier sentido uno hace lo que quiere. Las reglas están ahí, pero si nosotros no las digamos como si las hiciéramos nuestras, si nosotros no nos guiamos por ellas, solamente es como si fuera una regla del juego, pero no es algo que nos vaya a aportar ningún tipo de moral. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo pueda esquivarlas, entonces ahí es donde voy a romperlas. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque entonces solamente son obstáculos, no es algo que está dando una estructura. Pensemos en algo tan simple dentro de la sociedad, como no robar. ¿Por qué no robamos? ¿Cuál sería el mejor argumento? Alguien podría decir, porque está mal, ¿no? Porque está mal robar. ¿Por qué está mal? ¿En qué sentido está mal robar? Tendríamos que irnos más a profundidad en una situación ética, porque si decimos robar está mal, alguien nos puede decir, no, lo que está mal es trabajar. Porque si yo, en un robo, puedo obtener algo que trabajando me llevaría años, ¿qué es lo que está mal de eso? ¿No? Hasta alguien podría decir, es una solución más inteligente porque es menos trabajo para obtener lo mismo. Y difícilmente le podríamos arguir algo. Uno podría decir, bueno, pero si tú estás robando te pones en peligro. Pues sí, pero vale la pena. ¿Qué más le vamos a arguir? ¿No? A final de cuentas, no va a poderse establecer como una lógica, porque eso ya tiene que ver con una conducta ética. Y en la conducta ética uno dice, nosotros no nos robamos, porque entonces todos podríamos robar y todos saldríamos lastimados de esa situación. Entonces, como grupo, nosotros establecemos una norma y decimos, aquí nadie se puede robar. Todos lo seguimos y podemos vivir en paz en comunidad. Ahí es en donde se le tiene que dar el giro y no pensar que las reglas son porque son. No tienen un sentido como tal. El sentido se lo damos cuando vivimos en sociedad y dependiendo de cómo las vayamos adoptando en nuestra vida. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de los reglamentos familiares y cómo estos tienen que ver con lo que se le pueda transmitir como una, vamos a pensarlo como estafeta se llama, lo que se pasa en las carreras de relevos. Uh-huh. Sí, que se pasa, ¿no? De uno a otro. En realidad, si no has llegado a ese punto, no tienes forma de pasarlo, no tienes nada que pasar, o tienes algo simplemente distinto que transmitir. Entonces, esto es lo que realmente se maneja dentro de casa, ¿no? Y no va a propósito de comportamientos concretos, como podríamos pensar, una vez más, si nos vamos a la cuestión de un reglamento de tránsito, de un reglamento, las leyes en general, ¿no? El artículo X, Y, Z, que están explícitos, ¿no? Que necesitan ser explícitos. Esto no va en función a cada uno de los comportamientos concretos, sino que va en función a un modo de ver las cosas, a un modo de ver el mundo. Precisamente por eso es que no es algo que podamos forzar o que podamos darle a otra persona si nosotros no lo tenemos. Si yo no tengo esa forma de ver el mundo,
pues cómo voy a describírtelo, ¿no? Yo solamente lo veo de una manera, lo vivo de una manera, y esa es la manera en la que te lo voy a transmitir. Entonces, cuando nos detenemos en cuestiones como esta que comentabas tú, José Luis, la parte de fumar, por ejemplo, ¿no? No es raro que los niños pues quieran hacer todo, ¿no? Lo que pueden hacer los adultos, quedarse a dormir tarde, por ejemplo. Si ellos tienen una hora para dormir y los papás definitivamente tienen otra hora para dormir, bueno, pues puede entrar este cuestionamiento, ¿no? Y ahí de pronto se puede llegar incluso a cuestionar el padre o la madre, bueno, pues entonces no estoy siendo congruente, porque si yo digo que se tiene que dormir a tal hora, o si yo digo que no se debe fumar, pero lo estoy haciendo, entonces ¿a dónde nos llevaría esto? A comportarnos como unos niños y tener el mismo itinerario que un niño, tener el mismo, las mismas responsabilidades que un niño o la misma libertad que un niño, pues definitivamente no, sería absurdo. En realidad no va al comportamiento en concreto de hacerlo o no hacerlo, eso en específico, sino en el sentido de un entendimiento y de una congruencia en general, ¿no? De esta secuencia lógica de cosas que se vive en casa diariamente. ¿Qué significa esto? Si yo en general tengo cierto orden, cierto respeto por las jerarquías, por los lugares de cada persona, por supuesto que no va a ser cada cosa como a un hijo, ¿no? No puedes utilizar el juguete azul de tu hermano, el verde tampoco, pero el amarillo sí lo puedes usar de vez en cuando, de lunes a viernes, por supuesto que no va así. Si la cuestión es, si el ambiente en sí es de respeto, si lo que se promueve de forma directa, hablada, y también de otras formas indirectas con nuestro comportamiento en general, es de respetar los espacios, las pertenencias de los otros, y también yo lo respeto, entonces esto está más que, se tendría que estar más que dado por hecho, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que no vayan a infringir ese reglamento. ¿Por qué? No porque no haya quedado lo suficientemente claro o porque el ambiente no apunte en concreto hacia esa situación, sino porque nuestro reflejo, sobre todo los niños, ya un adolescente ya podríamos pensar que algo nos falló antes, porque ya un adolescente tiene una cabeza muy distinta que un niño. Pero sobre todo los niños tienen todavía el pensamiento muy básico, y este pensamiento básico, primitivo, porque apenas se van convirtiendo en personas, todavía no son personas en todo el rigor de la palabra, apunta a hacer lo que queramos, básicamente, a hacer lo que queramos y a tener lo que se nos antoje de la manera más rápida, fácil, sencilla y complaciente, ¿no? Entonces, es como esto que comentabas, ¿no, José Luis? No, pues es que robar estaría bien fácil. Pues sí, como lo hacen los changos, ¿no? Si los changos te ven con un plátano caminando por la calle, te lo quitan porque son changos. Y un niño también lo hace porque también tiene esa forma de pensar primitiva y básica. Y esta se va moldeando, no porque el ambiente esté mal alrededor. Pero ¿qué pasa cuando los niños llegan y empiezan a romper con esas reglas que ya estaban tan... ese ambiente que ya era tan armónico y ya estaba todo tan por sentado, ¿no? ¿Qué clase de reacción de pronto los padres lo asumen verdaderamente como una ofensa y como una gran vergüenza, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Ya te trajiste el juguetito del vecino, ve y discúlpate, y ya le dicen eres un ladrón, y lo humillan y le hacen, y esto verdaderamente es más perjudicial que benéfico. Sale peor, ¿no? Realmente sale peor. Y es que yo creo, Gaby, que si pensamos un poquito en los niños, vamos teniendo ahí un gran problema, no iba a decir un pequeño problema, pero realmente es un gran problema cuando queremos educarlos, ¿no? Porque
de alguna manera pensamos que todo nos va a venir muy sencillo, y cuando vienen los problemas, ¿no? Cuando, así como puede suceder esto, que el niño tome algo que no es suyo, bueno, nosotros ya sentimos que el mundo se ha acabado, ¿no? Que hemos fallado como padres, o que los niños tienen algún tipo de incursión sexual. Ya es pensar que todo lo que hemos hecho ha sido un desperdicio y que algo estamos haciendo mal, ¿no? Esto es algo que preocupa mucho a los padres. E inmediatamente intentamos brincar a como una estructura conductista para intentar establecer reglas en casa. Si usted no está familiarizado con este tipo de términos, seguramente vio esta película de Arnold Schwarzenegger, malísima, por cierto, a mi gusto, en donde era un detective en un kinder que estaba haciendo la de agente encubierto. ¿Tú no lo recuerdas, Gabriela? No. Bueno, pues estaba Arnold Schwarzenegger, imagínese, de educador en un kinder, ¿no? Pero los niños, él era soldado y los empieza a educar como soldados, ¿no? Tiene un silbato y silba una vez y los niños corren para un lado, y silba dos veces y los niños se sientan en su escritorio. Eso va más apuntado hacia un tipo de formación conductista, ¿no? A un condicionamiento conductista. Y eso es lo que de repente nos gustaría que hiciéramos. Es más, ¿quién no ha escuchado esta idea de que si el niño está muy mal portado, de plano lo que ya tendríamos que hacer de último sería llevarlo a una escuela militar, para que en la escuela militar le den ese orden y lo traten de esa manera? Y esto es ya como las patadas de ahogado que dan algunas personas, ¿no? En su idea de cómo se forman a los niños. Ahí pasa algo con esto. Nosotros somos un poco más inteligentes que los chuchos, quisiera pensar, como para que se nos entrene de esa manera. A un chuchito lo podemos entrenar con un clicker, lo podemos entrenar con un silbato, y esto es entrenarlo para que haga cosas. Pero para los seres humanos la educación es muy distinta. Tiene muchísimas más cosas implicadas. Sí podemos encontrar ciertos resultados, porque bueno, esto ya lo vamos viendo en las escuelas o en ciertas casas que se aplica. Vamos a hacer un pizarrón de tareas, y el que tenga más puntos al final de la semana porque barrió, trapeó, recogió su cuarto, va a tener un premio, va a tener una recompensa, ¿no? Porque no queremos decir premios. Va a tener una recompensa, una gratificación por su buen comportamiento. Y así es como se educan a los niños en las escuelas, por lo general. Por eso es que hay calificaciones, ¿no? No hay un enfoque en donde se esté buscando que el niño aprenda o no aprenda. Lo que se está buscando es que tenga buenas calificaciones. Y esas buenas calificaciones, las más de las veces, pues sobrepasan en expectativa, digamos, que el niño aprenda. Porque muchas veces es solamente sacar la calificación, repetir para sacar una calificación, y con eso nos contentamos. Y entonces, ¿cómo le podríamos hacer? Ahí, como le estaba diciendo en el bloque anterior, tiene que haber una educación más integral, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Eso es algo bien importante que tendríamos que entender. Nosotros no podemos establecer ese orden si en nosotros no está ese orden. Entonces, esto es algo que deberíamos de plantearnos antes de tener hijos, antes de que empecemos a querer educar a alguien. Nada más, digo, es una manera muy fea de decirlo, pero usted en algún momento, antes de tener hijos, seguramente tuvo un perrito. Su perrito era limpio. Tenía buenas costumbres, le hacía caso, se bajaba de donde usted quería, hacía cosas, le enseñó trucos. Si la respuesta es que no, ¿qué le hace pensar que va a poder educar un hijo? Es algo bastante rudo, como le digo, pero es mucho más complejo. Si nosotros solamente nos aventamos al ruedo de esa manera, el hijo va a salir imitando, modelando lo que nosotros usamos como nuestro comportamiento y como nuestro plano cartesiano de ética. No vamos a poder educar otra cosa. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momento continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de los reglamentos familiares. Y en función de lo que hemos hablado hasta el momento, uno podría preguntarse, bueno, ¿y entonces por qué ocurre en las familias cuando hay más de un hijo, que muchos de ellos pueden tener distintos comportamientos, ¿no? A lo mejor hay alguno que es especialmente respetuoso y alineado, etcétera, etcétera, cuando algún otro es muy distinto, ¿no? Puede ser incluso todo lo contrario. Aquí tendríamos que irnos paso a paso, digamos. Desde el hecho de que una persona decida
muy contundentemente o a lo mejor de una forma mucho más lábil tener un hijo. Y digo esto porque a veces dicen, no, bueno, pues es que yo no lo estaba planeando, pero definitivamente no es algo que puedas pescar como una gripe, ¿no? Un embarazo. Se requiere una serie de pasos muy concretos y que implican necesariamente tu voluntad para que esto ocurra, ¿no? Entonces uno podría pensar que quizás no estaba muy clara en el consciente la idea de querer tener un hijo, pero definitivamente estaba por ahí flotando, ¿no? Quizás de una forma más lábil, quizás no tan claramente, pero necesariamente estaba ahí, ¿no? Porque pues todo el mundo sabe que así se tienen los hijos, al menos a partir de cierto momento de la vida. Entonces, si nos ponemos a pensar desde el momento de que aparece este deseo de concebir un hijo, aparece con una característica en específico. Decimos que parte de un deseo narcisista. Suena feo, pero cada vez que recurrimos a este término, nos ocupamos de aclarar que no se trata de algo egoísta, como lo podríamos escuchar en el lenguaje coloquial, como algo feo, ¿no? Ay, qué narcisista eres, o viene de un deseo narcisista. No, es normal y es a partir de ahí desde donde nos nace cualquier deseo, absolutamente cualquier deseo. Si nos gusta algo, una actividad, una cosa, una persona, lo que sea, parte de un deseo narcisista. Si nos preocupamos por alguien, parte de un deseo narcisista. Yo quiero que esa persona esté bien, porque si está mal, entonces yo voy a sufrir. Y como yo quiero estar bien, quiero que esa persona esté bien. No es algo feo de pensar. Esa es la forma, de hecho, en la que establecemos lazos y nos relacionamos con los otros. Pero digamos que una cosa es decir que parte de un deseo narcisista. A partir de aquí yo deposito mi cariño en otra persona, o en un proyecto, o en la idea de tener un hijo, y esto empieza a caminar, y entonces es que se genera como esta liga, ¿no? Esta ligazón, este vínculo hacia allá. Cuando se queda todo, cuando nunca pasa de estar dentro del terreno narcisista, entonces es algo destructivo, ¿no? Tener un hijo no es distinto, también parte de un deseo narcisista y está ahí cumpliendo, o se pretende cumplir, una función muy en específico, distinta para cada hijo. No siempre es idéntica para cada hijo. Un hijo se puede desear tener en un momento de soledad, por ejemplo, para poder sentirse acompañado, en un momento de aprobación social, por ejemplo, por sentir que ya se acaba el tiempo biológico y entonces rápidamente se tiene que cumplir con eso. Se puede tener por muchos motivos para sostener una relación de pareja, por ejemplo. Digo, la mayoría de estos ejemplos que estoy poniendo son pésimos motivos para desear tener un hijo realmente, por el hijo y por las personas que lo tienen. Pero son reales y lamentablemente son comunes, son muy comunes. Entonces, cada uno de estos deseos tiene una característica en particular, y en muchas ocasiones, una vez que sale el producto, una vez que sale el bebito, pues sigue navegando dentro de nuestro terreno narcisista, nunca se convierte en un individuo. De eso hablábamos un poco el día de ayer. Entonces sigue únicamente bajo el rigor de mi deseo. Vamos a pensar que tengo, y muchas personas lo dicen incluso así abiertamente, ¿no? Pues es que yo quiero tener primero una niña para que luego me ayude a hacer el quehacer y me ayude a cuidar a los demás, porque luego quiero tener muchos niños, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces hasta está así consciente, ¿no?
Entonces la niña puede ser muy bien portadita, muy educada, muy responsable. ¿Por qué? Porque está ahí para ser de sirvienta en la casa, ¿no? Está diseñada para eso. Si el niño está para evitar que el papá se vaya de casa, pues a lo mejor va a ser un niño verdaderamente problemático, miedoso, llorón. ¿Por qué? Porque entonces se exige la atención del padre, que lo jale hacia adentro de la casa, ¿no? Uh-huh. También esto de alguna manera lo podemos proyectar como hacia los adultos, ¿no? Cuando estamos hablando de los reglamentos familiares, como que lo primero que nos viene a la cabeza son los niños, ¿no? Pero cuando nosotros estamos teniendo problemas con los niños y con este tipo de acomodo familiar, ¿no? Que si hacen, que si no hacen, que si me hacen caso, ahí nos da un momento coyuntural como también para pensar un poquito en nosotros, porque los hijos no hacen otra cosa que lo que les enseñamos. Lo que les enseñamos aún con el ejemplo, ¿no? Esto es algo bastante lógico, pero que a veces se nos pasa de largo. Si el niño de repente se está poniendo contra la autoridad y me está gritando y se pone violento y no lo puedo controlar, no quiere decir que haya aprendido que nosotros nos ponemos violentos y que nos ponemos a gritar y que entonces no respetamos a nadie, sino que ese niño se ha ido modelando por nuestra falta de carácter. ¿Por qué? Porque entonces el niño tiene que establecer sus propias reglas, él tiene que establecer su propia estructura. Esto es algo que se puede ver muy fácil en las escuelas, cuando los maestros no dan pie a que las cosas se hagan como debería de suceder en un aula, los niños empiezan a tomar control, y esto se acaba calificando como que los niños son mal portados, porque los niños hacen o no hacen. Imagínese, un maestro con formación de maestro, rebasado por un niño haciendo un berrinche, ¿no? Esto no pasa, eso no debe de suceder, y en el momento en el que sucede, hay que voltear los ojos hacia el maestro, porque el niño está ahí para que se le eduque. Muchas veces se acaban sacudiendo las manos las escuelas diciendo, bueno, no, aquí nada más les enseñamos las materias, pero ustedes los tienen que educar en casa. Tiene algo de razón, pero si un maestro no puede mantener el control en su aula, no es culpa de los alumnos, es culpa del maestro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se deberían de tener medios y herramientas para que eso pudiera darse. Si esto sucede en casa, es lo mismo. No es que el niño haya salido malo, ¿no? Así como si nos hubiera salido un huevo malo en la canasta, una manzanita mala. Es porque de alguna manera nosotros los hemos moldeado de esa manera. ¿En qué sentido? En el sentido en el que si nosotros no tenemos carácter, nosotros no tenemos voz de comando, no tenemos una estructura que otorgarles, los niños empiezan a hacer la suya y la empiezan a hacer como niños, todo mal, ¿no? Todo lleno de mocos y de frutzi. Y eso es lo que acabamos viendo como un berrinche y como un comportamiento inadecuado en los niños. Es que el niño me grita, es que el muchacho o la muchacha me dice y no me hace caso y se sale. Se sale porque nosotros no lo pudimos controlar, porque nosotros no tuvimos la posibilidad de detenerlo. Y entonces ellos hacen sus reglas. ¿Cómo hacen sus reglas? Digamos que van midiendo ellos mismos sus riesgos con su pobre visión adolescentil o infantil. ¿Por qué? Porque entonces dicen, a mí me dicen mis padres que yo me regrese a eso de las 10 de la noche. Pero yo los veo ellos tan blandengues, tan sin opinión, que yo creo que yo voy a llegar a la hora que yo vea conveniente. Yo me sé cuidar, y esto es lo que escuchamos en los niños. Yo ya me sé cuidar, no me cuiden a mí. ¿En qué momento cabe eso? ¿No? Uno podría decir, bueno, pues ya un muchacho de 18, 20 años, ¿no? Ya, oye, no me estén queriendo apretar el pescuezo con esto. Pero cuando lo escuchamos en un niño de 14, 13 años, 15 años, 8 años, no tiene sentido. No tiene sentido porque entonces ese niño ya se tuvo que cuidar él solo. Y nosotros estamos queriendo meterlo en cintura por nuestra comodidad, porque a nosotros es a los que nos angustia. Ese niño está viviendo en su realidad alterna, también totalmente desviada, ¿no? Y él va midiendo sus riesgos. Ella va pensando que controla la situación sin darse cuenta de que no lo hace. Pero alguien lo tenía que hacer. Y si nuestro medio de control era gritarles, los dejamos salir. Los dejamos que se fueran. No les dimos la oportunidad. No les dimos, digamos, esa estructura que a ellos mismos los permitiría regularse. Y regularse siguiendo ciertos lineamientos que nosotros también seguimos. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial. Les recuerdo el WhatsApp, el número es 333-822-3208. Ya por ahí tenemos unas participaciones. Regresando al bloque comercial, las comentamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy.
Ya para concluir con el tema acerca de los reglamentos familiares, el día de mañana estaremos hablando, como ya Claudia te lo está anticipando, acerca de las faltas de respeto. Y en general, bueno, uno podría pensar, la mayoría de las personas cuando empiezan a tener algún tipo de problemas, que están siendo cabezas de familia, y empiezan a tener problemas dentro de casa, ¿no? Que si ya alguno de los hijos está en drogas o a lo mejor cosas de menor gravedad, ¿no? Pero igual bastante perturbantes para el ambiente en casa. Ahí el reflejo inmediato es asumir que esa persona debería de tratarse para resolver el problema, ¿no? En sí se percibe como que la persona es el problema y entonces se le tiene que modificar algo para que deje de ser un problema. ¿Por qué? Porque esta es la conclusión más inmediata, más lineal, ¿no? Es como este ejemplo que ponemos a veces con los alcohólicos, ¿no? Bueno, pues si dejas de tomar o si dejas de drogarte, pues ya estás, ¿no? Ya está resuelto el problema, porque todo el problema es que es parte de tu adicción o parte de esa droga. Pues no, el problema es que no se dio cierta condición como para que se pudiera configurar de otra manera, ¿no? Es el hecho de que tenga algún padecimiento no significa que no tenga la capacidad lógica de inferir que si no tuviese esa compulsión, su vida sería distinta, ¿no? Entonces, no va por ahí. Tendríamos que entender que no va por ahí. Cuando se trata de una persona adulta, vamos a pensar en estos papás que están muy consternados por el problema que tiene su hijo o su hija, ya de 20 y tantos años, ¿no? Y entonces ya no hayan con quién mandarlo, ¿no? Cuando se trata de una persona adulta, no se le puede mandar a ninguna parte porque no se puede hacer ninguna modificación si la persona no ha llegado a un punto en el cual la condición misma de su patología le produce suficiente malestar y suficiente sufrimiento como para necesitar modificarlo. Antes de eso, esa persona no percibe que necesite modificar nada. Está viviendo de la mano con su patología, ¿no? Y puede ser muy destructivo a los ojos de las personas que están alrededor, pero mientras para la persona no lo sea, no lo reconozca, entonces no se puede hacer nada. Si se trata de personas, de adolescentes, de niños, en realidad, como todo lo que hemos estado comentando, esto se va decantando, esto va de arriba, de la jerarquía de arriba hacia abajo. Entonces, tratar de hacer alguna modificación en ellos es absurdo porque se van a estar llenando de lo mismo, porque al final de cuentas su fuente es eso que está arriba, ¿no? Son esas cabezas de familia, papá, mamá, o solamente el papá, o solamente la mamá, que son quienes están ofreciendo el modelo, quienes están ofreciendo las formas a las cuales pueden recurrir. Entonces, ahí tendría que quedar muy claro que verdaderamente la modificación tendría que ir desde arriba, no puede ir en ninguna otra dirección, porque ninguna otra dirección funcionaría, ¿no? Lo que ocurre es que esto genera cierto tedio, nos vamos acostumbrando también a hacer las cosas de una misma manera, y cuando aparece algo que nos incomoda, como que medio que nos reacomodamos poquito para, como si trajeras una piedra en el zapato y ya más o menos que mueves el pie para que quede en un lugar no tan incómodo, con tal de no pararte y sentarte y sacarla, ¿no? Entonces,
se convierte en algo hasta cierto punto cómodo, y pensar en hacer una modificación no es algo que la mayoría de las personas, aunque en voz alta puedan decirse para sí mismas y para otras personas que quisieran cambiar, en el fondo no es algo que verdaderamente quieran cambiar. Y fíjate, Gaby, tenemos acá ya unas participaciones por WhatsApp. Les recuerdo el número 333-822-3208. Vamos a ver. Nos están diciendo: hola, buenas tardes. En casa de mis papás tienen ese problema con el más pequeño. Mi mamá se embarazó a los 40 y ahora después de 15 años mi hermano es intolerable, es un grosero, no respeta a nadie y mi mamá es quien le solapa todo. Mi mamá tiene nietos de la edad del más chico y me pregunto qué será de mi mamá. Crió a mi hermano como un nieto más, porque él puede hacer lo que le da la gana y mis papás pareciera que le festejan. Gracias desde Austin, muchas gracias por escucharnos. Desde allá un saludo. Pues sí, no estás equivocada, ¿no? Efectivamente puede hacer lo que quiera porque los padres le festejan. Ahí, hasta en este tipo de malos comportamientos nos vamos dando cuenta cómo nuestros hijos se van modelando por nuestro deseo. Exacto, ¿qué deseo para tener un hijo a esa edad? Claro, desde y es una edad ya tardía para embarazarse. Y sin embargo, le solapan, ¿no? Tú ves que es grosero, que hace, pero si los padres lo permiten es porque los padres lo quieren, ¿no? Igual y a ti te puede parecer muy incómodo y es una situación que evidentemente ha de ser incómodo para más personas a su alrededor. Pero eso es lo que ellos quisieron para él, ¿no? Y esa es la manera en la que se va educando. Acá puede que sea como más complejo poderlo dejar ir, porque bueno, pues a final de cuentas es tu familia, son tus padres los que están ahí metidos en ese alboroto. Y tú, como quiera, lo vas a tener que aguantar en las reuniones familiares, en muchas otras ocasiones, ¿no? Hasta cierto punto, cuando los padres falten, pues va a ser una relación de hermanos la que lleves con él. Aunque esto que tú vas hablando de que se le crió como un nieto, esto nos va dando una idea también de qué posibles responsabilidades tienen los hermanos, porque tal vez los padres dejaron parte de la crianza a los hermanos. Esto es una posibilidad solamente, no lo puedo hablar a ciencia cierta porque tú no lo dices, pero me parece posible. Y si los hermanos, o si los padres más bien, estaban un tanto retirados, no tan al pendiente de la formación, ese muchacho se crió con varias figuras de autoridad, a las cuales no les tiene que responder al 100% a ninguna. Y esto conlleva ese tipo de personalidad, en donde las personas se van saliendo con la suya de una o de otra manera y aparte buscan el beneficio a como dé lugar. Y a final de cuentas así es como se acomodó. Por supuesto que es una incomodidad para ti, pero esto, bueno, yo lo que te pudiera recomendar es simplemente que tomes una distancia saludable de esas situaciones en las que a ti te acaba incomodando tanto. Nos dice también la señora Elizabeth: soy una señora de 58 años y cuando era niña era libre, no tenía horarios para jugar, para bañar, para decidir y aprendí a cuidarme sola. Y noté que cuando tenía compañeros en secundaria y preparatoria, si eran conflictivos o relajientos, yo me retiraba, aprendí a cuidarme y alejarme de las malas amistades y me junté con personas de bien. Hasta la fecha conservo mis amistades desde la primaria. Ay, muchas gracias, señora Elizabeth, por compartirnos su experiencia. Esto hay que entenderlo a la buena de la suerte, ¿no? Si usted nos está diciendo acá que era totalmente libre, no imagínese ni horarios para jugar, ni para bañarse, ni nada, pues también nos está hablando de una cierta desatención de los padres, una cierta desatención que tal vez tenía que ver con una cantidad muy grande de hermanos o por el trabajo de los padres, y que una vez más, fíjese cómo esto va de la mano con lo que estábamos hablando al principio, uno tiene que buscar su propia estructura. No todos los niños tienen la posibilidad de darse una estructura que los pueda sostener. Qué suerte, señora Elizabeth, que usted sí lo hizo, pero no es algo a lo cual le deberíamos de apostar. Realmente el papel de los padres tiene que ser bastante activo y no dejar así a la mano de la suerte qué es lo que sucede o si los hijos hacen o no hacen, porque así con la misma libertad a usted le pareció bueno buscarse ciertas amistades o tener actividades más sanas, pero a otra persona le puede parecer más fácil tomar un camino perverso y juntarse con maleantes, utilizar drogas y simplemente obtener una satisfacción inmediata, que a final de cuentas es lo que estamos buscando todos cuando no tenemos esa guía de la educación. Pues bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta luego.